Estamos de regreso, amigos, en compañía de Eduardo Trujillo, abogado y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, a propósito del próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la solicitud que han hecho 11 organizaciones no gubernamentales de Venezuela e internacionales que han pedido de manera formal al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aprobación de una comisión de investigación sobre Venezuela. ¿Cuáles serían las competencias de ser aprobada esta comisión de investigación y cómo, si de alguna manera esto es así, coordinaría esfuerzos con la oficina de Michelle Bachelet que ya se encuentra operando en el país? Sí. La aprobación de las competencias depende plenamente del Consejo de Derechos Humanos y de los Estados partes. En caso de aprobarse una comisión de investigación sobre Venezuela, esto sería a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos en donde se le establecería un mandato concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que vistas experiencias pasadas de comisiones de investigación o grupos de expertos que han analizado situaciones similares en otros países, hay una variabilidad de las circunstancias. Bueno, primero porque estamos hablando de países distintos. Sin embargo, el mandato genérico debería ser recibir denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, acopiar información que haya sido documentada por organizaciones para que eso pueda servir en el futuro cercano o en el futuro lejano para la judicialización de ciertas causas en contra de los perpetradores. Ahora, en relación al trabajo que pudiese venir haciendo la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela, si la pregunta es si de alguna manera chocaría el trabajo de la oficina con la comisión de investigación, no. Yo creo que aunque pudiesen tener mandatos relativamente similares, al ser organismos de Naciones Unidas, tendrían un deber de colaboración. Y lo más importante para nosotros, y hablo por las organizaciones de la sociedad civil, es que se sube el estándar de Contraloría sobre el Estado, y repito lo que dije en el corte anterior, se sube el estándar ante un Estado y un país donde las instituciones no funcionan por problemas netamente estructurales. Pero de nuevo, esa oficina o esa comisión debería ser autorizada por pues, la administración de Maduro para poder ingresar a Venezuela. Para ingresar a Venezuela sí, debería tener una autorización de quien ejerce el control fáctico del poder. ¿Okay? Claro, claro. No necesariamente de quien ejerce de quien tiene la legitimidad. Ahora, eso no quiere decir que en caso de no tener la autorización para ingresar a Venezuela, no se pueda hacer un monitoreo y un acopio de información desde el extranjero. Como se ha venido haciendo, ¿no? Porque desde hace mucho ustedes han pedido la presencia de relatores, de personal de la Comisión de Derechos Humanos, pero hasta ahora nada, salvo la oficina de Bachelet, porque lo pide Bachelet. ¿Cuál es la importancia de la comisión? Y no es un mero capricho de las organizaciones que hemos suscrito el comunicado. La importancia de la comisión de investigación es que en este periodo del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet debe emitir su última actualización oral del informe público que todos conocemos. Ahora, luego de esa actualización oral, además del trabajo continuo que debería venir haciendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ante la situación que vive el país, es bueno que haya un órgano adicional de Contraloría. Y por eso nos hemos, de alguna manera, montado en el barco para realizar la cruzada de que en este periodo de sesiones sea aprobada la comisión de investigación. Si no hay voluntad de los estados, pues entonces se intentará para el próximo periodo. ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera precisamente de ese informe oral, ese último informe oral de Michelle Bachelet sobre este informe que ha hecho? Yo no creo que haya una variación extraordinaria con respecto a lo que vimos en el periodo de sesiones pasado. Quizás haya alguna mención especial nuevamente al tema de sanciones. Recordemos que en el informe de Michelle Bachelet, y estoy parafraseando, se decía que las sanciones tenían la capacidad de agravar el sufrimiento de la población. Y eso es uno de los puntos de los cuales el gobierno de Maduro trató de sacar mayor punta.
vistas las últimas decisiones del gobierno de los Estados Unidos, me imagino que puede haber alguna mención con respecto a ese tema, pero por supuesto con respecto a la otra gran cantidad de temas que fueron tratados allí. Ahora, actualización de casos, información adicional que pueda ser aportada en esta intervención oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos está previsto. Es decir, ella presentó un informe que tiene un corte hasta el momento en el que lo presentó. Desde ese momento hasta acá, pues ha habido otros casos, vamos a decirlo de alguna manera, otras denuncias. ¿Eso podría ser incluido allí? Sí, como lo hizo en la oportunidad anterior, en donde mencionó casos específicos, por supuesto que lo pudiese hacer en esta oportunidad también. Ahora, en el caso de que el Consejo de Derechos Humanos apruebe esta solicitud que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, y pues la administración de Nicolás Maduro diga, mira, no tienen la autorización para ingresar a Venezuela, para adelantar el trabajo que se proponen adelantar, ¿cómo queda la representación? Considerando que sigue siendo la representación de la administración de Maduro la que está allí. Bueno, sería la desatención de un mandato del propio Consejo de Derechos Humanos, del cual Venezuela es parte. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano de control político especializado en materia de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por ende, este tipo de posturas sobre no aceptar el contenido de alguna resolución es posible, y eso hay que tenerlo totalmente claro. Sin embargo, en la comunidad internacional, el no colaborar con los temas de protección de derechos humanos, pues no te pone del mejor lado. ¿Okay? Por ponerlo en unos términos explicativos bastante simples. ¿Van a participar ONGs en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Sí, muy posiblemente organizaciones venezolanas harán presencia allá y además organizaciones internacionales que tienen capítulos de trabajo sobre Venezuela, como por ejemplo Human Rights Watch, por citar una sola. Claro, ¿y tendrán derecho de palabra o simplemente pues como... En el como Consejo de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil siempre tienen la posibilidad de participar con derechos de palabra. Y son unas intervenciones que se hacen al final de cada una de las sesiones del Consejo y seguramente allí alguna que otra organización venezolana podrá tener derecho de palabra. En la oportunidad anterior, por ejemplo, observamos un diálogo interactivo en el que participó Feliciano Reina en nombre de organizaciones no gubernamentales de Venezuela. ¿Está previsto para esta oportunidad algo similar? No que yo tenga conocimiento. Hasta ahora, por la información que yo manejo, la lectura de la actualización del informe solamente la haría Michelle Bachelet, no con la participación de organizaciones civiles y también con la contrapartida del Estado, que en aquel momento, junto con Feliciano Reina y Michelle Bachelet, debía sentarse al lado de un representante del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no quisieron hacerlo ante su disconformidad con el informe. Sí. ¿Para cuándo? ¿Cuál es la fecha prevista para esta sesión? No la tengo clara en este momento. Sí, no la tengo clara en este momento. Sí, es en septiembre. La sesión comienza, es del 9 al 27 de septiembre. Lo que no tengo claro es el día de la lectura, de la actualización del informe. Sí, sí. Ahora, mencionaba las sanciones, las sanciones en general. Hay un nuevo grupo de sanciones que están contenidos en esta orden ejecutiva del 5 de agosto y como representante de esta organización, del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, quisiera conocer su opinión en relación con el impacto que estas sanciones pudiesen estar teniendo en este momento en las labores y gestiones para brindar asistencia y de empresas privadas y organismos internacionales que podrían colaborar para garantizar de alguna manera esta arista de los derechos humanos en el país. A ver, bueno, el tema de las sanciones tiene ciertas complicaciones mediáticas. Sin embargo, nosotros lo vemos muy claro. Y es las sanciones, yo no tengo duda que agravan el sufrimiento de la población. Nosotros emitimos un comunicado conjunto pronunciándonos en ese sentido. Cuando uno lee el contenido de las sanciones del Departamento de Estado,
revisa que hay excepciones, y las excepciones es, bueno, la importación de alimentos, la importación de medicamentos o cualquier otra clase de insumo que alivie el sufrimiento humano. Sin embargo, cuando revisamos experiencias pasadas de sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, lo que ha ocurrido es un fenómeno de sobrecumplimiento. Y el sobrecumplimiento de las sanciones, te puedo hablar en el sector comercial, en el sector bancario, el sobrecumplimiento de las sanciones impide transacciones comerciales entre particulares. El sobrecumplimiento de las sanciones puede impedir que insumos básicos lleguen al país. O cosas tan sencillas como que el sulfato de aluminio, que es necesario para los procesos de potabilización del agua, empresas especializadas en la producción y comercialización de sulfato de aluminio, entonces no puedan comercializar para que se potabilice el agua en el país. Entonces, yo lo que he repetido en otros programas de opinión a los que he ido es, si la sanción es efectista y logra la finalidad para la cual fue concebida en un corto plazo, no hay ningún inconveniente. Pero la prolongación en el tiempo de las sanciones nos va a hacer sufrir a todos los que vivimos en este país. De eso no tengo duda. De estos casos que menciona como hipotéticos, ¿tienen ustedes confirmación de casos puntuales que se estén generando de empresas que no estén optando por no mantener relaciones comerciales con pares en Venezuela, con organizaciones no gubernamentales, para evitar de alguna manera ser objeto de estas sanciones secundarias que están contenidas en esta orden ejecutiva? Mira, el ejemplo del el ejemplo del sulfato de aluminio que te acabo de dar es un caso real. No tengo autorización para divulgar los nombres de las personas jurídicas involucradas en esto. Sin embargo, eso es un caso real y esa es una problemática que nosotros hemos visto. Pero estoy seguro que debajo del agua hay muchísimas más que se están suscitando en este momento. Claro, hay unos procesos de adaptación, ¿no? Y de consultas que se tienen que hacer para que efectivamente las sanciones no afecten tan nocivamente al país. Y probablemente de desconocimiento también, Eduardo, porque esta semana pasada conversaba con Fernando Fernández y decía que todas las empresas, todos, digamos, incluso hasta individuos, tienen la posibilidad de someter a estudio, a reconsideración del gobierno de Estados Unidos a la empresa tal con la que va a hacer negocio, con la que ha venido haciendo negocio, que redunda además en calidad de vida para los venezolanos por el tratamiento del agua. Son procedimientos que se pueden hacer, se puede solicitar esa reconsideración al gobierno de Estados Unidos, eso toma unos días y se da, ¿sí o no? Pero probablemente hay mucho desconocimiento también, ¿no? Eso que te mencionó Fernando es cierto. Lo que te mencionó Fernando Fernández es cierto. Sin embargo, yo no sé cuáles son los tiempos de respuesta. Sí, ese es el problema. Y también decía algo que es muy cierto. Decía, estamos sufriendo el efecto lepra, así lo llamaba él, que es que muchas empresas decidan, como el caso, por ejemplo, de la Major League Baseball, si va a solicitar una reconsideración, pero mientras tanto yo decido prefiero no hacer nada, so pena de que pueda recibir alguna sanción secundaria. Entonces prefiero ni siquiera solicitar una reconsideración en algunos casos de empresas, ¿no? Puede estar ocurriendo eso, igualmente. Entonces, Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por los comentarios compartidos con nosotros. Hemos conversado, amigos, con Eduardo Trujillo, abogado y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos corresponde hacer una pausa, pero antes recordar